Para que concluya, por favor. Buscando que pueda haber cambios reales y concretos en la vida cotidiana y en las problemáticas que he señalado. Muchas gracias. Gracias, congresista. Tiene la palabra la congresista Ana María Choquehuanca, por 10 minutos. Gracias, presidente. Buenos días. Saludar a mis colegas aquí presentes. La congresista Alcorta me está pidiendo, presidente, una interrupción. Gracias. Congresista Alcorta, tiene la interrupción. A partir de ahí. Gracias, presidente. Gracias, congresista. Saludar al Premier y a todos sus acompañantes. El primer es una introducción de garantizar el crecimiento, el desarrollo integral, garantizar la continuación del crecimiento, consolidar el crecimiento y garantizar la protección de los niños. Creo que todos estamos en el mismo objetivo y todos tenemos que trabajar juntos. Pero quiero hacer en forma desordenada comentarios como los que vivo permanentemente todos los meses. Hospitales, centros médicos y postas son de terror, en un absoluto y total abandono. No puede ser que el Ejecutivo destine a cada ministro por la corriente del niño, que cada ministro se encargue de cada región. No, para eso hay gobiernos regionales, para eso hay alcaldes y también ellos son el Estado. Para eso quieren la descentralización. Pero hay que pasear también Lima, donde está también la mayor cantidad de pobreza y abandono. No puede ser que haya un absoluto abandono de lo más mínimo, lo básico. Ni siquiera hay fibra humana en la parte de los médicos y las enfermeras. En cualquier circunstancia, y le consta, ministra, en lo personal, he traído a mucha gente de provincia a través del Ministerio de Defensa y con usted, a la mujer que le entornillaron el aparato en los ojos, le hemos traído. ¿Por qué? Porque los ministros tienen asesores de prensa que ni siquiera se informan de lo que pasa en el día y poco pueden ayudarlos ustedes. Búsquense buena gente, periodistas, asesores, del primer lugar, harta gente traemos y le consta al ministro usted y al ministro de Defensa trayendo gente de provincias que solamente me entero a través de la televisión, como se puede enterar cualquiera de ustedes. Los niños menores de 5 años, hay montones que no tienen seguro SIS. Tengo las fotografías en el mismo hospital del niño de San Borja. No tienen SIS, claro que a patadas hago que lo tengan porque los encargo, los responsabilizo que tenga el niño en 5 minutos su SIS. Pero eso lo tienen que hacer ustedes, no yo. Yo los fiscalizo a ustedes y trabajar en conjunto. No es que venimos, señora Montenegro, como usted muchas veces sale en televisión, que los ministros vienen 40.000 veces, sí, vienen a trabajar también. Trabajamos también con los ministros. Los ministros nos piden reuniones, no es que venimos constantemente a quejarnos. Acá hay un presupuesto, por ejemplo, que tenemos de inclusión social. 5 millones de inclusión social. Para que concluya, por favor. De 2.486 millones de educación, el 5%. De 859, salud, 5.4%. Y por último, de la mujer, 44 millones han invertido el 11%. O sea, el Ejecutivo no ha invertido. Solamente hablo de inversión, no de presupuesto y de ejecución. Gracias, presidente. Puede continuar, congresista Choquehuanca. Gracias, presidente. Bueno, en primer lugar quiero saludar la presencia de nuestro Premier, Salvador del Solar, la presencia de las ministras de la Mujer, de Educación y de Salud. Creo que es muy importante porque aquí de lo que se trata, si bien es cierto de presentar el informe que la ley 27666 establece como obligación del Poder Ejecutivo venir a informar si las metas y los programas se han cumplido, es importante también recoger algunos insumos, algunos aportes que nosotros como congresistas de la República podamos hacer. Bueno, en primer lugar, quiero precisar que una inquietud de mi colega, el congresista Alberto de Belaunde, donde refería al Centro Juvenil Santa Margarita, que sí es cierto, pero que está a cargo del Ministerio de Justicia, no del Ministerio de la Mujer. Lo que sí sería importante completar de repente es que se estaba haciendo un convenio con el Ministerio de Justicia precisamente para velar por la protección de los hijos, los bebitos de estas adolescentes y ver si esto ojalá se haya concluido, Premier, a través suyo, presidente, y si no, pues seguramente vamos a poder concluirlo. Yo quiero hablar, el día de hoy quiero enfocar, en primer lugar, empezar por decir que trabajar normativas, reglamentos, políticas, que es en realidad el encargo que se le da al Ministerio de la Mujer y la función principal que tiene, no es fácil. No es tan fácil, digamos, poder concatenar una serie de esfuerzos multisectoriales para poder sacar adelante este plan nacional que habla de la seguridad y de la protección de las niñas, niños y adolescentes.
Pero también quiero precisar que sería muy importante que las ministras aquí presentes de pronto puedan hacer una ayuda a memoria acerca de las iniciativas que dejamos los que hemos sido ministros en alguna cartera. Y es importante resaltar aquí, por ejemplo, en lo que se refiere al PENAYA, que es precisamente este Plan Nacional de Acción por la Infancia y la Adolescencia. En mi gestión empezamos a trabajar una instancia muy interesante que dependía del Viceministerio de Poblaciones Vulnerables y de la Dirección Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes. Allí teníamos como secretario general al Ministerio de Educación, secretario técnico al Ministerio de Educación, estaba también el MINSA, Mininter, MIDIS, Ministerio de Transportes y el MINP, que era quien lo conducía. Pero esto estaba bajo el paraguas del PENAYA, que es este mismo plan. Y algo muy importante en esta instancia era de que se logró trabajar también con la sociedad civil. En la sociedad civil teníamos al Grupo Interinstitucional por la Infancia, el GIN, y obviamente la cooperación internacional encargada de los temas de protección y seguridad para las niñas, niños y adolescentes, que eran UNICEF, Save the Children, ANAR, la Mesa de Lucha contra la Pobreza. Una instancia que en realidad es muy completa y en la que se ha logrado avanzar varias estrategias que podrían seguirse aplicando. Esta instancia nacional, que era itinerante en sus reuniones, tenía un objetivo principal, y el objetivo principal era hacer una agenda priorizada para enfrentar la violencia contra los niños, niñas y adolescentes, sobre todo en temas de violencia sexual. Entonces, ¿qué es lo que significa esto? Aquí lo que identificábamos y lo que nos hace falta hoy en día es identificar el tema de las estrategias y los cuellos de botella que tenemos para que no avancemos en el tema de la protección y seguridad de los niños, niñas y adolescentes en el país. Y es que cada ente institucional hoy en día trabaja a veces por separado y no logramos unificar esos criterios, no logramos unificar esos aportes. Entonces, los cuellos de botella a identificar son importantes, ¿por qué? Porque ahorran dinero del erario público, pero sobre todo que prioriza la primera acción que se puede hacer, una segunda acción que después se puede aplicar. Y que si, por ejemplo, es urgente el presupuesto para que la instancia lo solicite, por ejemplo, en el caso del avance fue para el Ministerio Público, las cámaras GESEL, que era una prioridad. Al margen de las cámaras GESEL también se podía trabajar en temas que tenían que ver con los módulos de justicia, o sea, el Poder Judicial. Y ahí habían muchos insumos que podían ir avanzando y que yo le pido a través suyo, presidente, al señor Premier, que podamos darle una mirada a esto, porque esos avances han sido en convocatorias dentro de horarios de trabajo de funcionarios públicos que tuvieron mucha, pero mucha voluntad para sacar este esfuerzo adelante. Por otro lado, presidente, yo quiero resaltar aquí también que en la nueva ley, la 1297, hay una política para las familias acogedoras. Nosotros hablamos mucho de la falta de apoyo que deben tener los niños en el país, los niños abandonados o en riesgo. Entonces, estos niños llegan a las UPEs, que son las unidades de protección especial. Ahí, nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Allí se evalúa a las familias, ¿no? En esta política de familias acogedoras se evalúa a las familias para ver dónde se pueden colocar a estos niños que están en riesgo. Pero si nosotros no tenemos la suficiente cabida dentro de estas familias acogedoras, ¿estos niños a dónde van? ¿Saben a dónde van? Se busca, por ejemplo, a la familia extendida, que puede ser el primo, el tío o los familiares cada vez más alejados, que no conocen al niño y que muchas veces sí lo reciben, pero lo reciben para que le realice tareas menores, por ejemplo, en su casa. Entonces allí, ¿qué es lo que existe en el Ministerio de la Mujer? Existe un banco de familias. Las familias acogedoras son una solución, si se quiere, para lograr que los niños no queden en abandono, porque ahí inclusive se dejaron ya los spots publicitarios en favor de los niños, niñas y adolescentes abandonados o en situación de riesgo,
para que, por ejemplo, se pueda hacer cargo de uno de estos niños una persona soltera, una viuda, una familia integrada por papás ya de edad, de tercera edad, de repente, cuyos hijos han salido ya de la casa, pero que se sienten solos y tienen la necesidad, digamos, de impartir ese amor, ese calor a estos niños, porque es transitorio, esto no es definitivo. Ahora, si opta por la adopción, eso puede ser mucho después. Entonces, presidente, lo que creo que aquí tenemos que hacer es unir esfuerzos, todos los esfuerzos necesarios para que los niños, niñas y adolescentes gocen de esa protección y esa seguridad que nosotros tenemos obligación de dar como Estado, sea cual sea el ente al que nosotros correspondamos en este momento en las funciones que realizamos. Creo que esta situación cada vez es alarmante. Hablamos siempre de anemia, hablamos siempre de salud, que es necesario, sí. En el INAVIP todos los niños tienen un tamizaje, a todos los niños se les ha observado, y aquí cuando fue directora del Hospital del Niño, la ministra de la Salud aquí presente, ella hizo este tamizaje para cada niño y ver hasta dónde podía tener una data del estado de salud de los niños. Iniciativas como esa, presidente, y a través suyo al Premier, son muy importantes porque nos ayudan a enfocar situaciones reales que viven hoy en día nuestros niños. A mí me preocupa mucho el tema de la violencia sexual, las violaciones en los niños. He tenido la oportunidad de ser testigo de violaciones en bebés. Y eso no puede seguir sucediendo. Entonces necesitamos las casas de recuperación, que sería una propuesta para incluirla de repente dentro del plan anual y ver si corresponde al PENAI a poderla acoger o corresponde a otro ente. Siempre hay un organismo estatal que lo puede acoger. El presupuesto se hace aquí, se aprueba aquí en el Congreso. Podemos ayudar, porque creo que el Congreso lo que más tiene en este momento es la voluntad de hacerlo. El día de hoy está aquí el ministro, el Premier, están las 3 ministras, y yo creo que estamos todos juntos, sobre todo para sumar. Podemos hacer algunas críticas que sean constructivas, sí, y tenemos que aceptarlas también con el respeto y la altura necesaria. Lo que sí tenemos que hacer hoy día es lograr que nuestros aportes y nuestras propuestas puedan ser consideradas para poder mejorar esta situación. Presidente, estamos hablando de niños que sufren violencia, pero sobre todo, nuevamente, preocupante para mí, el tema de las violaciones en niños. Que se les atiende en el momento crítico, es cierto, porque el Ministerio de Salud lo acude el MIMP, lo puede acudir un organismo estatal, pero eso en el momento crítico. Pero después, presidente, yo no sé realmente quién pueda ayudar, quién pueda recuperar a estos niños. El Banco de Familias es una opción que ha solucionado el problema en Chile. Ojalá que aquí nosotros podamos contar con este banco de familia debidamente promocionado, debidamente difundido, para que las familias peruanas puedan darle protección y seguridad a nuestros niños, niñas y adolescentes en el Perú. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, congresista. Tiene la palabra la congresista Tania Pariota, por 6 minutos. Sumaqpunchao, Cachun, Yapelequichicpa, buenos días con todos. Gracias, presidente. Saludando la presencia del Premier y las ministras. Presidente, yo quiero además saludar que el día de hoy se haya priorizado este tema de suma importancia para el país y para el mundo entero, porque invertir en la infancia y asegurar un escenario de vida digna, de protección, de seguridad para los niños, significa que tendremos en adelante un país con ciudadanos capaces de conducir su país y de ser felices y vivir plenamente ejerciendo derechos. Presidente, no se ha hecho mención, pero es necesario que el Poder Ejecutivo revise y evalúe la actualización del Sistema Nacional
de atención integral al niño y adolescente que fue establecido bajo Ley 26518 y data del año 1995 y cuya rectoría recae en el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Este sistema funcional tiene por finalidad justamente de asegurar el cumplimiento de todas las políticas públicas que requieren la participación de todos los sectores y en los 3 niveles de gobierno, algo que hoy se dijo y se observó. Hay que recordar que las metas nacionales que se alcanzan siempre y cuando en cada región y en las localidades se ajusten a las políticas nacionales. Por ello es importante el enfoque territorial y en ese sentido se deben aprobar los planes regionales e implementar asimismo dentro de los consejos regionales, los gobiernos locales para conformar los comités, por ejemplo, de los derechos de los niños, niñas y adolescentes y en todo caso es un llamado a seguir fortaleciendo este trabajo intersectorial, de articulación interinstitucional y en relación a la violencia yo quisiera mencionar algunos aspectos que tienen que ver con este problema que afecta especialmente a los niños, y digo a los niños y niñas y adolescentes, porque el 50% de casos atendidos, de denuncias por casos de violación sexual, presidente, colegas, es en niños, niñas y adolescentes menores de 17 años. Y esa cifra no necesariamente refleja en las acciones concretas que estamos haciendo por la infancia. En ese sentido, considero y lo planteo de la necesidad de tener un plan específico de lucha contra la violencia hacia la niñez y adolescencia, porque la atención y la prevención debe ser diferenciada. Es un grupo etario especial. Además, si hacemos énfasis en el contexto indígena, todavía la brecha es mucho más profunda, porque son niños que no tienen calidad educativa, que no tienen una escuela tan básica con infraestructura adecuada, que no tienen el acceso a la información ni las instituciones que los protejan a cabalidad en casos de estar, por ejemplo, en situación de vulnerabilidad o en el caso de violencia sexual, como se ha comentado aquí del caso de Condorcanqui en Amazonas. Se tiene que garantizar la recuperación emocional de los niños y niñas y adolescentes que han sufrido violencia y especialmente violencia sexual, y a los hijos víctimas de feminicidio, que son los que quedan en orfandad, sin padre, sin madre, y de pronto el Estado está ausente en este grupo, en este sector de niños. Se anunció la creación de este programa Ternura bajo la estrategia Te Acompañamos, que articula el MIDIS con el Ministerio de la Mujer. Creo que es importante saber cómo está avanzando esto y si efectivamente es una alternativa viable, y yo creo que sí, porque es un sector que luego está desamparado después de haber vivido una trágica situación de feminicidio, en este caso afectada a la madre y luego el niño vuelve a ser vulnerable. Necesitamos también garantizar la implementación de las cámaras GESEL con profesionales que tengan el enfoque intercultural, ya lo decía el congresista de Belaúnde, psicólogos y personal especializado para hacer entrevistas a niñas o niños adolescentes que vienen de zonas rurales. Presidente, en Ayacucho tenemos más que 2 cámaras GESEL en la región y tienen que trasladarse desde Huancasanco, desde Fajardo, desde Cangallo hasta la ciudad de Huamanga para pasar esta entrevista, y son niños muchas veces quechohablantes que están en contextos, digamos, con una familia que de pronto no siempre la acompaña. Entonces estamos dejando a los niños desprotegidos en esta situación. Yo quiero pasar en ese sentido al ámbito de la educación, que se vincula además con este gran objetivo de luchar contra la violencia. Actualmente tenemos el programa Sí se ve, un sistema un portal virtual, ¿verdad?, donde se hacen las denuncias. Creo que es importante trabajar en que esto sea accesible para los niños, para que ellos mismos denuncien, ellos mismos alerten de alguna situación que estén viviendo. Creo que eso también compromete a los propios adolescentes que hoy vienen teniendo un liderazgo significante y muy significativo en el ámbito de la educación. Pero además no podemos reducir el informe en el ámbito educativo al incremento de las matrículas. Presidente, colegas, yo sé que en eso hemos avanzado y que hoy las niñas pueden acceder a la educación, pero hay que notar, por ejemplo,
qué calidad de educación, qué educación es la que está llegando hacia nuestros niños. En Ayacucho tenemos todavía una infraestructura educativa la brecha en infraestructura educativa entre ámbito rural y urbano. Una escuela de educación primaria, en este caso inicial, en la zona de Tomanga, en Sarua, por ejemplo, está funcionando en una casa comunal. ¿Y por qué? Porque el gobierno regional no avanzó en la construcción de la infraestructura y de pronto no previeron un muro de contención y es una escuela en riesgo y de pronto los niños asistiendo en la casa comunal. Entonces, ¿es una brecha educativa que influye en la calidad educativa? Por supuesto que sí. Y además tiene que ver con la atención, por supuesto, a los distritos rurales. El presupuesto en educación intercultural bilingüe se ha reducido al 50%. En la gestión del exministro, el señor Wexler, redujeron 50% de inversión en la educación intercultural bilingüe. Maestros que tenían que ser capacitados en pedagogía, hoy las cifras creo que ya no es siquiera en la demanda que corresponde atender a este sector. En la salud, yo quiero hacer hincapié en dos temas puntuales, la anemia y el embarazo en adolescente. En relación a la anemia, aquí ha quedado claro que no es un problema de salud pública solamente vinculado con la nutrición. Exclusivamente sí, pero tiene que ver con calidad de agua, tiene que ver con el impacto que está generando el cambio climático, presidente, colegas, porque en nuestra serranía Le vamos a dar un segundo tiempo adicional. la producción de la canasta básica alimentaria es escasa y el cambio climático que afecta además el abastecimiento de agua es un problema serio y crucial, tiene que ver con los hábitos de higiene, tiene que ver con los hábitos nutricionales, por supuesto, y aquí tenemos que generar una ola de campaña que comprometa a la comunidad, a los padres de familia, a los actores sociales y demás, y ojalá se reactive de manera activa esta comisión interministerial para dar seguimiento a los programas de lucha contra la anemia, que creo que hemos pedido además esto desde el Parlamento. Y finalmente, respecto al embarazo adolescente, presidente, no es justo para un país como el nuestro, que se jacta de crecer económicamente, que 5 niñas menores de 14 años diariamente den a luz, se conviertan en madres de familia, y producto de violación sexual. Eso es una cifra alarmante que nos conduce a mirar justamente en un programa nacional que luche verdaderamente contra la violencia y basado en enfoques además tan básicos como el de la interculturalidad, el enfoque de la igualdad. Para que concluya, por favor. Que va a permitir que desde las escuelas los maestros estén formados y capacitados para impartir educación sexual integral. El 50% de los docentes no maneja metodología ni conocimiento básico para impartir educación sexual integral. Por eso hoy tenemos maestros que se oponen pues a la currícula porque no han logrado comprender desde su niñez, no han sido formados en el tema y no pueden transmitir educación sexual integral a cabalidad. Presidente, en ese sentido yo quiero hacer eco además para ver cómo se atienden a los niños migrantes hoy en nuestro país y que no contempla el Plan Nacional de Acción por la Infancia, que sería una pregunta además planteada al Ejecutivo. Muchas gracias. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Jorge del Castillo por 20 minutos. Sí, me pide una interrupción la señora congresista. 1 minuto porque otro minuto estoy comprometido con mi compañero Elías Rodríguez. Congresista La dama Alcorta. primero. Lo tomo después con otro turno de 2 minutos, no me da para 1 minuto, gracias. Congresista del Castillo, puede continuar.